Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de Clases Magna. Estamos muy contentos de que nos puedan estar siguiendo a través de redes sociales. También tenemos gente que nos está siguiendo a través de Zoom. Los invitamos a todos a dejarnos sus comentarios, dejarnos un like a través de las redes sociales. Estaremos muy contentos de poder estarlos leyendo. Y hoy tenemos un tema muy interesante que se llama Planeando estratégicamente mi vida profesional. Y esta sesión les puedo asegurar que les va a dar muchísima claridad para ver qué pasos tomar en su desarrollo académico, en su desarrollo laboral y para que puedan crecer dentro de ello. Y para eso tenemos a la doctora Marta Patricia Figueroa Cañas que nos acompaña el día de hoy. Maestra Marta, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida. Mucho gusto Bueno, en tenerla aquí presente. Pues muchas gracias, estoy muy contenta de que me hayan invitado. Yo creo que hay mucho que decir sobre el tema. Y bueno, esperamos que sea de su agrado. Seguramente lo será de esta forma. Y también para todos los que son estudiantes de la universidad, les tenemos una gran sorpresa al final de la sesión para que no se vayan a despegar. Y el tema es que si tienen ustedes dudas en la parte financiera, académica o si quieren mejorar la aprobación en sus materias, las que ya hayan cursado, las que tengan ahorita o las que tengan adelante, al final de esta sesión estaremos compartiendo diversas ligas para que puedan comunicarse directamente en vivo con asesores que los van a estar apoyando para aclarar sus inquietudes, como les comentaba, financieras, académicas o de cualquier otro tipo. Entonces, si tienen alguna de ellas, de verdad no se despeguen y esto les va a ayudar bastante. Pues comenzamos con la sesión. Maestra Marta, la dejo para que pueda usted en esta parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pues, muy bien, pues buenas tardes a todos. Nuevamente les doy las gracias por estar aquí presentes en uno de los temas que considero fundamentales, incluirlos en nuestra formación académica y profesional. ¿Cómo puede impactar de alguna forma la planeación estratégica como una herramienta de ir consolidando nuestro presente y el futuro de su vida personal y profesional? En muchas ocasiones entendemos o pensamos que el planear estratégicamente tiene que ver solo con las organizaciones o inclusive solo con las organizaciones de clase mundial, de gran tamaño, de posicionamiento global, pero no, es una herramienta que espero al final de la sesión podamos poder aplicar también en consolidar nuestra formación profesional y personal. Vamos a iniciar. Bueno, les comparto brevemente. Yo tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura en Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. Soy maestra en Desarrollo Organizacional. Desde hace más de 20 años me dedico a la consultoría. Precisamente una de nuestras principales líneas de trabajo es el plan estratégico de los negocios. Un doctorado también estudié en Desarrollo Humano y un doctorado en Ciencias Económico-Administrativas. Y bueno, qué decirles de toda esta formación que he tenido. Y como lo pueden ver, a lo mejor puede coincidir, decir, bueno, algunos grados, pero esto ha sido trabajo de un plan estratégico que yo hice a nivel personal y profesional. Cuando tuve la oportunidad de estudiar una licenciatura, decía, bueno, creo que no es suficiente estudiar esta licenciatura, ¿qué más hay? Y esto fue, repito, un programa de plan estratégico personal y profesional. Y bueno, como dice Phil Cosby, que bueno, nos ha dado muchos aprendizajes en temas personales y organizacionales, comenta que para lograr tener éxito, tu deseo de éxito debe ser mayor que tu miedo al fracaso. ¿Qué pasa con estas cuestiones de decir que más allá, verdad? Ustedes realmente merecen un reconocimiento especial porque brincaron esa línea de confort, brincaron esa línea de decir no se puede y posiblemente nadamos contracorriente en nuestra primera etapa, ¿verdad? Cuando iniciamos nuestros estudios y especialmente estudios a nivel en línea, ¿verdad? Los retractores, no vas a poder, ese aprendizaje no funciona, pero todas esas pros se fueron acumulando y precisamente ese miedo al fracaso debe ser inhibido por esas ganas de tener éxito. Consideramos que el éxito no es una cuestión fortuita,
Yo creo que lo vamos construyendo día a día, consolidando nuestros planes estratégicos. Bueno, la pregunta con la que quiero iniciar esta sesión es precisamente preguntarles a ustedes si entre más hago, más éxito consigo. ¿Qué significa entre más hago? Es decir, entre más estudio, entre más horas trabajo, entre más tiempo me dedico a la computadora. ¿Seré más exitoso? ¿Tendré un mayor éxito dentro del proyecto en el que estoy trabajando? Y bueno, esta encuesta se hizo con un grupo, un focus group de un grupo de estudiantes precisamente y ya candidatos a egresarse, y también personas que estaban estudiando pero también trabajaban, hacían las dos funciones a la vez. Y bueno, la respuesta fue no. Y algunos, solamente del 5 al 10%, contestaron que sí, entre más hacían, tenían más éxito. Pero ¿por qué creen que la mayoría de todos, cuando nos hacen esta pregunta de si entre mayor éxito o más hago, tengo mayor éxito? Pues es precisamente porque puedo estar haciendo muchas cosas que no me lleven al final al camino que quiero lograr, a la posición que quiero tener o alcanzar esos planes que quiero lograr. Muchas veces caminamos día a día o en ocasiones caminamos en círculos, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez vieron la película de Alicia en el País de las Maravillas, y cuando se pierde en el bosque aparece ahí un personaje, ¿verdad? Y Alicia le pregunta, ¿por qué camino tengo que seguir? Había como 3 caminos a elegir, y precisamente le contesta, pues, dependiendo a dónde quieras ir. Y esa es una esencia importante. Tenemos que tener muy claro hacia dónde queremos ir y esforzar y conducir nuestros conocimientos, nuestros recursos humanos, tecnológicos y financieros para lograr esos objetivos. Siempre hacernos esta pregunta, ¿qué metas tengo a largo plazo, verdad? Los largos y los cortos plazos también han cambiado. Hace algunos buenos años, el largo plazo decía, bueno, 10 o más años, había posibilidad de trabajar ese plazo de planeación. Hoy en día se van acortando, los medianos más o menos 5 o menos de 5 y los cortos no más de 1 año. ¿Qué planes tenemos? Tenemos muy claro qué queremos hacer en nuestra vida personal, familiar, profesional y social en los siguientes años, porque bueno, el punto de partida, como comenta el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, se los recomiendo ampliamente leerlo. En uno de sus capítulos hablaba de que todo proyecto o todo logro, todo sueño conseguido tiene una doble creación. Primero la hacemos mental y después la traducimos en algo físico, en algún proyecto. Me gustaría que nos dejáramos esta reflexión. ¿A dónde me visualizo en el 2023, en el 2028, en el próximo año? ¿A dónde quiero estar? Seguramente muchos de ustedes a lo mejor ya están terminando su licenciatura o su maestría, pero ¿qué hay más allá? Recuerden que el estudiar un elemento académico, tener un título en las manos, es un punto de partida, más no de llegada. Debemos de estar planeando y previendo nuestro futuro. Y bueno, un elemento importante que nos ayuda a ir construyendo de manera objetiva, clara y productiva y efectiva, pues es la herramienta de la planeación estratégica, que se define como tomar decisiones presentes que tendrán impacto en el futuro. ¿Qué significa tomar decisiones presentes con impacto futuro? Que a lo mejor yo decido o decidí inscribirme en la UTEL, pero bueno, yo no voy a ver los frutos de esa decisión hasta que termine la licenciatura o hasta que me inscriba también a la maestría. Esas decisiones presentes van a tener un resultado y un impacto a mediano y largo plazo. Por eso en el proceso de toma de decisiones, lo que se pretende que cuando tengamos un pensamiento estratégico, no veamos el costo-beneficio a corto plazo. Lo tenemos que trasladar a un beneficio a mediano y largo plazo que vaya a tener un impacto en nuestra vida personal y profesional. ¿Por qué es importante planear, verdad? Como decía Abraham Lincoln, y hay muchos teóricos, pero también muchas personas que han sido personas públicas importantes en la vida política o en la vida empresarial de muchos países, y Abraham Lincoln decía, si supiéramos dónde estamos y cómo llegamos ahí, podríamos ver hacia dónde va nuestra tendencia y si los resultados como resultado natural de nuestro caminar son inaceptables,
podríamos hacer cambios profundos. ¿Qué nos refleja esta frase? Sacarnos una fotografía, ¿verdad? Es decir, una radiografía metafóricamente y decir, ¿dónde me encuentro actualmente? ¿Es donde quiero estar? ¿O realmente cómo es que llegué a este momento? Hacer una retrospectiva, revisar las herramientas, revisar los aprendizajes que hemos tenido y en función de eso, hacer adecuaciones o hacer planes de contingencia para readecuar el camino o fortalecer el camino que nos va a llevar a hacer cambios profundos. Esta palabra de cambios va muy de la mano con la planeación estratégica, porque al final del camino lo que pretende el hacer un plan, el establecer un objetivo, una meta, un proyecto, es que lo que debemos de cambiar, lo que tenemos que transformar, lo que tenemos que mejorar, se haga de manera planeada, que bueno, en este término también se apoya mucho con el desarrollo organizacional, que es una herramienta o una metodología de cambio planeado. ¿Qué significa pensar estratégicamente? Principalmente saber a dónde queremos llegar. Les comparto mi experiencia como consultor cuando llegamos a las empresas, ¿verdad? Y nos contratan, por ejemplo, para consolidar el negocio, hacerlo crecer. La primera pregunta que le hacemos a los dueños, a los directivos es, ¿hacia dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles son tus objetivos? Y en muchas ocasiones esta pregunta sí hace la reflexión y dicen, bueno, yo creé un negocio, lo abrí, estamos vendiendo, pero realmente al final estoy en un lugar a lo mejor que no quería estar, o estoy muy lejos de cuál es mi visión o la idea que yo tenía de ese negocio. Por un lado, esta es la reflexión, o sea, la planeación estratégica dentro de sus dos primeras fases implica tener muy clara nuestra visión y nuestra misión, nuestra razón de ser y hacia dónde queremos llegar. Posiblemente la visión, cuando se traduce en términos muy positivos y de gran alcance, a lo mejor no se llega o no se logra. ¿Por qué? Porque, bueno, llegando a una misión o llegando a un objetivo, vamos a tener que replantear otro objetivo mucho más comprometedor, mucho más ambicioso, muy similar a lo que Abraham Maslow decía, la autorrealización, ¿verdad? Nosotros, por naturaleza, y las organizaciones también, tenemos esa necesidad de reinventarnos, de mejorar y de tener una mejora continua. Entonces, al final, nunca vamos a tener un producto terminado, ¿verdad? Creo que nosotros como personas nunca vamos a decir, bueno, creo que ya como persona aprendí todo lo que tenía que aprender, ya soy producto totalmente terminado. Por nuestra propia naturaleza, según las teorías del humanismo, somos seres en constante necesidad de mejora, de cambio, de innovación. Ese es el primer punto de pensar estratégicamente, saber a dónde queremos llegar. Si no sabemos a dónde queremos llegar, cualquier punto, cualquier vertiente nos podría ser atractiva y seguramente a lo mejor no coincidiría con nuestra propia esencia como seres humanos. El siguiente punto y elemento de pensar estratégicamente es saber exactamente dónde estamos. ¿A qué se refiere esto? Hacer un diagnóstico, hacer un análisis, lo que se refiere al FODA, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, o un autoanálisis, un autodiagnóstico, de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis oportunidades y mis amenazas, pero hacer un análisis integral, un análisis objetivo, para identificar el estado real con el estado ideal y ver ese gap o esa brecha que tenemos y cómo vamos a llegar a ese punto, de esa realidad a ese ideal. Y bueno, el tercer punto es saber exactamente cómo llegamos. ¿Qué implica esto? Irnos a la retrospectiva, como les comentaba al inicio, revisar qué mecanismos, qué aprendizajes, qué herramientas estamos utilizando para llegar a ese punto. A lo mejor llegamos por un coaching, ¿verdad? Llegamos a ese lugar por un mentor, por un líder que encontramos en nuestro trabajo, en nuestra vida académica que dejamos, ¿verdad? Porque muchos de ustedes a lo mejor retomaron por segunda o tercera ocasión sus estudios universitarios o académicos de maestría. ¿Cómo llegamos? Es capitalizar nuestro aprendizaje, capitalizar nuestro conocimiento y traducirlo en un aprendizaje significativo. Y por último, el pensar estratégicamente una vez que sabemos dónde estamos, hacia dónde queremos ir,
y cómo es que llegamos a ese punto, hay que monitorear y corregir el rumbo. Creo que siempre ese concepto debe acompañarnos también la posibilidad de cambiar, de mejorar, de hacernos esa pregunta: ¿qué áreas de oportunidad tengo como persona y qué áreas de oportunidades tengo dentro de mi profesión para poder ser más eficiente y efectivo? Yo recuerdo hace muchos años que tuve la posibilidad de trabajar en un área de recursos humanos. Cuando seleccionábamos, capacitábamos y desarrollábamos, pues era mucho por coeficiente intelectual, ¿verdad? Nos aplicaban la prueba de coeficiente intelectual y decíamos, bueno, eso asegura que tengamos un buen resultado en la profesión. Hoy en día no, hoy en día hablamos de otro tipo de competencias, que eso implica en muchos conceptos corregir el rumbo, es decir, esa inteligencia emocional, esas habilidades de tomar decisiones, de manejar conflictos, de liderazgo, de trabajar en equipo, de innovar, de crear, de dar soluciones, son habilidades que hoy en día deben acompañarnos en nuestra formación integral. Decía por ahí uno de los, pues de las maderas, ¿verdad?, que ponen los escritorios en una oficina de un gerente, decía, tráeme soluciones, no me traigas problemas. Creo que es muy valioso hoy en día, muy recompensado el que nosotros tengamos esa capacidad de solucionar problemas y ese pensamiento estratégico. Precisamente haciendo un estudio en el doctorado, en el segundo doctorado que estudié sobre qué es lo que está impidiendo de alguna forma que las empresas pasen de pequeñas a medianas y de medianas a grandes, pues una de esas grandes causas es que los dueños de esas pymes no tienen un pensamiento estratégico, o sea, administran y viven su empresa solo con el presente, no van construyendo el futuro de la organización y es necesario, así sea una pyme de 10, de 2, así haga mi plan estratégico de mi propia persona, tenemos que trabajar en dos planos, en el presente y en el futuro de la organización, o en el presente y en el futuro de mi vida personal y profesional. Y este es el esquema que estamos viendo ahora, son todas las etapas y las fases que contemplan un proceso de planeación estratégica. Como mencionaba, al inicio lo primero que debemos tener muy claro es la misión. Posteriormente es la visión, ¿verdad?, hacia dónde queremos llevarnos. Por otro lado, los objetivos y los valores son un tema fundamental en la construcción de un plan estratégico. ¿Qué principios y qué valores tengo yo como persona que de alguna forma se puedan alinear a los principios y valores de la organización donde trabajo o de la organización donde quiero trabajar? Ese es, pues, posiblemente puede ser un plan estratégico, ¿verdad? Es decir, esa empresa que veo allá afuera, yo quiero trabajar en esa empresa. Y bueno, es muy importante o muy recomendable estudiar un poco de esa empresa, qué valores, qué cultura, qué principios tiene, para ver de alguna forma cómo se pueden alinear a mis propios principios y valores. La pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Yo puedo cambiar la cultura donde trabajo o la cultura es la que me cambia a mí? Creo que es un ganar-ganar. Puedo incidir, puedo de alguna forma participar en la construcción de ciertos valores, pero es muy importante que en el ámbito donde yo me desarrolle me sienta cómodo en esa escala de valores, ¿verdad? Alguna vez en el primer doctorado uno de mis compañeros hizo un estudio sobre una escala de valores que se iba a aplicar a personas que tenían tendencias criminales, y en ese entonces, hace muchos años, estaba de moda el mocho a orejas y decían, ¿él tendrá valores? ¿Él tendrá escala de valores? Y sí, al final todos tenemos una escala de valores, una escala de objetivos, aunque no somos compartidos, ¿verdad? Pero siempre es importante alinearnos y consolidar esos valores hacia lo positivo. Uno de los grandes proyectos que hacemos en las consultorías es precisamente consolidar la cultura organizacional, ¿verdad? Revisar esos valores, eliminar los antivalores que se colaron por ahí y orientarnos a que esos valores y esos principios consoliden y ayuden a la empresa a lograr su misión y su visión. Y bueno, el cuarto paso de la planeación estratégica es el FODA. Seguramente todos ya lo hemos conocido, ¿verdad? El FODA, que significa la F de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es la clave y es la diferencia. Algunos de ustedes que estudian en el área económico-administrativas han llevado materias de principios y perspectivas o planeación
y control, y siempre les hago esa pregunta: ¿cuál será la diferencia entre planear y planear estratégicamente? ¿Cuál es el toque que le hace diferente? Y precisamente es este punto, el punto de ver el entorno, tomar en cuenta que no somos de alguna forma seres aislados ni empresas aisladas. Debemos de contemplar qué nos rodea para esas amenazas o esas oportunidades, incluirlas en nuestro plan estratégico, que es lo que le llamamos ambiente interno o externo. A partir de eso, ya es como podemos diseñar nuestras estrategias, después implementarlas y evaluarlas. Y la pregunta que siempre nos hacen: bueno, si tengo muchas fortalezas, muchas debilidades, oportunidades o amenazas, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo construir este plan estratégico? Lo recomendable es jerarquizar, tener muy claro cuáles son esas áreas de oportunidad que debo de pulir y que de alguna forma han sido una limitante para mi desarrollo personal. Y con esas tenemos que trabajar. Claro que es difícil, claro que nos va a llevar tiempo, pero al final lo que estamos haciendo es pulir y consolidar nuestro propio desarrollo, y esas habilidades o esas competencias que no han sido muy buenas y que voy a desarrollar, al final se vuelven en una ventaja competitiva para ustedes. Nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras ventajas competitivas. La competencia laboral es pues ya grande, ¿verdad? Antes, para un puesto, bueno, teníamos la oportunidad hasta nosotros de decidir en qué empresa trabajamos. Hoy en día, las vacantes, bueno, hay uno y hay 20, 30, 40 o más de personas queriendo esa misma posición, queriendo ese mismo desarrollo. Había una frase por ahí que, ahora que estábamos preparando la presentación, decía algo muy fuerte, ¿verdad? Que dice que si tú no te pones a trabajar en tus sueños, seguramente alguien te va a contratar a ti para que le ayudes a construir sus sueños. Seamos los que nosotros mismos construyamos nuestros sueños y ayudemos a los otros a construir también sus sueños. Y bueno, decíamos que una de las características más sobresalientes de los enfoques modernos de la planeación es la orientación externa, la otredad, ¿verdad? Metafóricamente, subirnos a las copas de los árboles y ver las tendencias. ¿Cuál es la tendencia de mi carrera? De hecho, es una actividad que se da en los cursos introductorios, ¿verdad? Aquí en la UTEL. A ver, revisa, si estás estudiando contabilidad o administración, a ver, revisa en el periódico, revisa en internet, ¿qué están pidiendo de un contador? ¿Qué competencias, qué capacidades y qué conocimientos extras les necesitan para todo esto, para que puedan ellos desarrollarse? Una orientación externa. Porque el entorno es relevante y cómo se complementa, cómo se desarrolla. Por ejemplo, en el coaching, ¿no? ¿Cuáles son los elementos importantes que tenemos de considerar? O en una empresa. El tema cultural, importante atenderlo en el entorno. El tema económico, tecnológico, político y legal, ¿verdad? No debemos de estar ajenos a todo eso. Y ver y conocer muy bien en el entorno de mi vida laboral cuál es su movimiento, cómo se mueve, cuál es su dinámica del propio negocio en el que estoy y en el que voy a estar trabajando. ¿Es un negocio estable? Si hay cambios pero son lentos, o es un negocio complejo, es decir, mi tipo de trabajo, mi tipo de contacto laboral es complejo, eso implica comprender mejor los cambios, o es muy diverso, ¿verdad? Puedo aplicarme, puedo desarrollarme en varios proyectos, o es hostil, ¿verdad? ¿Hostil en qué sentido? Que de alguna forma, por la velocidad de los cambios, requiere trabajar bajo presión, estar consciente y cómodo con los cambios, con la incertidumbre, con el caos. Sin embargo, aún en un negocio o en un tipo de proyecto hostil, diverso, complejo, tenemos que dar resultados. Son esas nuevas competencias que hace también algunos años no se necesitaban, ¿verdad? Pero ¿qué tal hoy? Todos tenemos que trabajar bajo presión, administrarnos con el cambio, sentirnos cómodos con interactuar con otras personas de otras culturas, de otros procesos, de otros pensamientos, y aún así hacer trabajo en equipo. Y bueno, decíamos que la planeación estratégica orientada a la vida personal debe ayudarnos a modificar ese comportamiento. Y bueno, es como armar un rompecabezas, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos sacar nuestra radiografía, pues tenemos que revisar los temas genéticos, nuestra genética, nuestra cultura, nuestra experiencia de vida,
nuestras necesidades fundamentales para ver qué hay que modificar, qué debemos de modificar, qué tenemos que hacer. Para eso el programa de planeación estratégica, como lo estamos viendo ahora en la pirámide, responde a diferentes preguntas. En la misión y visión, ¿dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? En los objetivos estratégicos, ¿a dónde quisiéramos llegar también con la visión? ¿Cómo llegar ahí? En los factores críticos de éxito, ¿qué es necesario conseguir adecuadamente? ¿Cuáles son los factores críticos de éxito en mi carrera profesional? ¿Qué habilidades, qué competencias y qué ventajas competitivas en términos de otros compañeros o de otras empresas tengo que desarrollar? ¿Cómo me miden? ¿Cómo miden mi productividad? Yo creo que es algo importante, los KPIs o los indicadores de clave de éxito, que les denominan en el Balance Scorecard, cuadros de mando integral. Debemos de aprender a dar resultados cuantificables. Posiblemente en una entrevista antes decías, bueno, yo soy muy buen empleado, hago muy bien las cosas, y la entrevista se quedaba tranquila. Ahora tenemos que explicar en qué movimos los indicadores de desempeño de la empresa estando nosotros trabajando en la organización. En qué impactaste en el rendimiento, en la productividad, en la eficiencia, en la eficacia, en los indicadores de calidad, para que al final puedas traducir tu estancia en una organización y puedas decir si eres rentable y eres funcional. ¿Por qué? Porque al final, cuando no impactamos a esos indicadores, es lo que se da ahora la tendencia del outsourcing, ¿verdad? Si tú no impactas a la organización, mejor lo que tú lo haces, lo outsourceo, y puedo contratar por outsourcing, reclutar por outsourcing, o capacitar y hacer infinidad de cosas que hoy en día, precisamente por no ser un socio estratégico de la organización, aplican estos servicios. Y cómo conseguirlos en la parte de la ejecución es algo también muy importante. Y bueno, Sun Tzu, El arte de la guerra, es uno de los libros pilares, ¿verdad?, cuando hablamos de planeación estratégica, y comenta en una de sus páginas la siguiente frase: si conoces el entorno y te conoces a ti mismo, no has de temer el resultado de 100 batallas. Si conoces el entorno, pero no te conoces a ti mismo, hay posibilidad de ganar y de perder. Pero si no conoces ni el entorno, del entorno que hablábamos, y tampoco a ti mismo, entonces todos tus combates se convertirán en derrotas. Es muy importante, con una objetividad y claridad, conocernos, saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Y bueno, este es el FODA que les decía. Hay que diseñar las estrategias en función de las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y amenazas para armar nuestro plan estratégico. Y bueno, el esquema del qué hacer y qué no hacer, ¿verdad?, que utilizamos mucho en el coaching. Debemos de tener muy claro en ese diagnóstico qué debemos de abandonar dentro de nuestra formación personal y cómo somos, y eliminar esas cuestiones que nos están bloqueando nuestro desarrollo. ¿Qué debemos de mejorar? Esto no es eliminar, sino aplicar un proceso de mejora. ¿Qué debemos seguir haciendo, que lo estamos haciendo bien y que tiene que ver con nuestra esencia? Pero lo más importante en nuestro plan de desarrollo es qué vamos a empezar a hacer. ¿Y cómo vamos a resolver esta pregunta de qué vamos a empezar a hacer? Bueno, regresando al proceso de planeación estratégica, respondiéndonos quién soy, hacia dónde quiero ir, dónde estoy en este momento, cómo es que llegué a este momento y hacia dónde quiero llevar mi propia persona, que se concentra precisamente en estos tres elementos: diagnosticar, planear y actuar. ¿Qué pasa si yo planeo sin un diagnóstico? ¿Verdad? No sé si alguno de ustedes pudiera llegar a un médico y que le duele el estómago y decirle: doctor, me duele el estómago, y dijera el doctor a la enfermera: prepara el quirófano, ¿verdad? Vamos a operar a la paciente. ¿Alguno de ustedes se dejaría operar? Dirían: no, espérame, vamos a hacer un diagnóstico, ¿verdad? Vamos a identificar cuál es el problema, vamos a aplicar herramientas de diagnóstico. Así es lo mismo en nuestro plan de desarrollo estratégico. Evaluar qué herramientas de diagnóstico, quién nos puede ayudar en este diagnóstico. Pues un coaching, ¿verdad? Un mentor, o nuestros propios diagnósticos en función de hacer nuestro propio FODA. Ahora bien, tengo el diagnóstico, pero yo lo guardo, ¿verdad? Es decir, yo ya sé que soy poco tolerante, yo ya sé que tengo que mejorar
mi desempeño académico, tengo que organizar mejor mi tiempo para dedicarle mis horas a la plataforma o para hacer mis trabajos. Ya lo tengo diagnosticado, pero no hago ningún plan de mejora, pues tampoco el diagnóstico sirve, porque lo único que hacemos es tener identificado el problema, pero no ponernos a trabajar en la solución. Y lo más importante es la acción de poner en práctica y entender que el presente, el futuro de nosotros mismos está en nuestras propias manos y en manos de nadie más, ¿verdad? Decía por ahí, si quieres saber muy bien cuál va a ser tu futuro, pues sigue haciendo las cosas como las estás haciendo actualmente y seguramente tu presente y tu futuro van a ser similares o posiblemente peores. El futuro de nosotros está en nuestras manos y tenemos la posibilidad de aplicar, pensar estratégicamente para un mejor desempeño, ¿verdad? Creo que lo necesitamos y de alguna forma los invito a que reflexionemos en esa primera diapositiva, cómo nos vemos a mediano, corto y largo plazo. Pues yo les agradezco su atención y de alguna forma pues quedo a sus órdenes para en un futuro interactuar, ¿verdad? En algún momento y que apliquemos la planeación estratégica. Muchísimas gracias por su atención. Profesora Marta, una plática sumamente interesante. Le agradecemos mucho que haya tenido la oportunidad de estar con nosotros y estar en esta sesión. De verdad que es algo muy, muy genial que podamos hablar de estos temas que son de gran impacto para los estudiantes, a fin de cuentas, ¿no? Y ahora tenemos también, como les comentaba, una sorpresa especial para todos los alumnos que son de la universidad. Y es que, como les comentaba, si tienen alguna duda, inquietud en el tema financiero, académico o para poder mejorar su aprobación con la universidad, les vamos a compartir en este momento diversas ligas para que ustedes puedan conectarse directamente con un asesor especializado que les va a dar toda la información respecto a cómo poder ver el tema de sus finanzas dentro de la universidad, cómo poder ver el tema de la parte académica y también si quisieran mejorar su aprobación o su índice de aprobación, cómo pueden también ustedes mejorarlo. Entonces vamos a compartir las ligas ahorita, me parece que ya nuestra Community Manager de clases Magna lo está haciendo y también les las mostraremos en un momento más en esta liga, ¿no? Para toda la gente que nos sigue a través todavía de Zoom. Y respecto a la sesión de Facebook, muchas gracias por acompañarnos, pueden dejarnos también sus comentarios, también dejaremos ahí las ligas por si quieren ingresar y que tengan la oportunidad de poder aclarar esas inquietudes. Tengan solamente a la mano su matrícula, que es muy importante ponerla, y cuando se conecten a estas ligas les va a pedir únicamente que pongan su nombre completo y un correo electrónico, no les va a pedir ninguna contraseña, es muy sencillo de ingresar y van a poder estar en contacto con este asesor especializado que les va a estar apoyando. Muy bien, pues gracias.